Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una vez más a este su programa, Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, contentos de tenerlos con nosotros una vez más. Así es, yo soy Laura González de Chávez. Y su servidor Fausto González de Chávez. Y hoy, Laura, vamos a estar tratando un tema que tocamos hace muchos años atrás y que creemos que es muy relevante, porque cada día tristemente se ve más y más en las familias en estos tiempos, y es la realidad de criar solo, criar sola, es decir, criar familia, criar hijos sin tener a papá y a mamá en casa. Como yo creo que todos sabríamos, ¿verdad? Dios ha creado la familia con un papá y una mamá, y esa sería el estado perfecto de una familia, de la familia donde hay dos personas, un hombre, una mujer, que cada uno trae lo que le toca traer y juega el rol que le toca jugar en esa familia. Pero debido, como tú dices, Fausto, la caída y situaciones que suceden en este mundo pecaminoso, pues a veces nos toca una realidad diferente. Y aunque en la mayoría de los casos es la mamá la que está criando sola, hay que reconocer la realidad de que más y más vemos mujeres abandonar el hogar y dejar al esposo criando solo. Además de las distintas variantes que hay, puede ser viudez. Conocemos hombres viudos que ahora pues les toca criar solos, ayudados por las abuelas y por familiares. También divorcios. Hay casos también donde nunca hubo matrimonio, sino que la pareja se unió, tuvieron 1, 2, 3 hijos y ahora se separan. Y ahora, por ejemplo, esta mamá, Dios la rescata, Dios la salva, y ahora le toca criar como mamá sola y cristiana. Le toca criar estos niños. Es decir, que hay muchos escenarios donde vemos a un solo progenitor criando a los hijos. Pero para fines del diálogo y de la enseñanza, vamos a estar haciendo referencia casi siempre en nuestras conversaciones a la mamá, como a la mujer sola. Pero si tú eres un papá que está criando solo, no te ofendas, no lo tomes personal, adáptalo a tu situación. Exacto. Porque al final viene a ser la misma situación. Papá o mamá criando solo a sus hijos. Y algo, Fausto, que queremos dejar sentado es que el que tú estés criando solo no es tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Amén. Pero esto es una realidad, una circunstancia que te ha tocado providencialmente por cualquiera que sea la causa. Tú conocerás las causas. Cada uno tiene una causa diferente por la razón que está criando solo. Quizás es viuda, quizás es divorciada, quizás es una madre soltera, no sabemos, pero la realidad es que tu situación es particular, pero es el mismo consejo para todas. Esa no es tu identidad. Si tú eres una hija de Dios, tu identidad está en Cristo. Esa es una buena aclaración, Laura, porque sí es cierto que si eres casado, soltero, viudo, esas cosas, ese estado afecta nuestra dinámica diaria de vida, claro que sí. Pero es importante este recordatorio al principio, porque muchas veces nos hacen creer que ay, pobrecita, nunca se ha casado, o ay, pobrecita, enviudó, o ay, no, Dios te tiene en esa situación. Ese es el tiempo que Dios te ha traído a tu vida, y lo que queremos es que puedas glorificar a Dios y cumplir tu rol, el llamado que Él te ha dado en medio de esta situación que estás viviendo por un tiempo. Y yo creo que, Fausto, quiero leer Gálatas, pero antes de leer Gálatas, decirle de primera intención a este papá o mamá que está criando solo que él no está solo realmente. Amén. Porque Amén. Dios está contigo. Pero mira lo que dice Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, ni mamá soltera, ni papá soltero, ¿verdad? Porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Es Jesucristo quien nos define a todos y nos pone en el mismo lugar. Amén, a todos. Amén. Y como decíamos, si yo soy hombre, si soy mujer, si soy casado, si soy soltero, si soy viudo, estas cosas van a
definir un poquito mi rol, cómo me conduzco, cómo vivo, las cosas que hago. Esa no es mi identidad. Y esto es lo que queremos recordarte. Tu identidad es que tú eres hija de Dios, claro, hijo de Dios, que tú eres discípulo, discípula de Cristo. Ahí está tu identidad. Pero por un tiempo o por toda tu vida estás viviendo como soltero, como viudo, claro, como estas distintas situaciones que Dios orquesta para nuestras vidas y para las cuales asigna un rol determinado. Y la realidad es que Jesús, en cuanto a las mujeres solas, es el mejor esposo que tú puedes tener. No hay mejor esposo que Jesús. No hay una mujer casada que tenga un mejor esposo que tú. Y aún para el marido, para el papá viudo, solo, soltero, Jesús es el mejor amigo y compañero que tú puedes tener. Exacto. Él va a estar ahí contigo en medio de las vicisitudes de criar tú solo. Mira lo que dice el Salmo 73 del 25 al 26, que me encanta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, y es tu fortaleza y es tu porción. Amén. Y cualquiera que haya sido la razón por la que hoy estás criando solo o sola, la realidad es también que la Biblia te ofrece palabras de gracia, de perdón, de esperanza, por las razones que hayan llevado a que ahora estés criando solo o sola. Puede haber sido viudez, puede haber sido abandono. Tu marido y papá de tus hijos los abandonó y los dejó solo. La palabra te ofrece palabras de verdad, promesas que el Señor te hace para fortalecerte y ayudarte en este proceso, en este caminar. La realidad es que todos tenemos circunstancias apremiantes en la vida. En el caso tuyo, quizás esa realidad de criar sola, pero mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, Dios está contigo en esa realidad que te ha tocado vivir. Amén. Y al final quiero darte otra perspectiva muy importante, y es que en esa situación de estar criando solo o sola, son situaciones que te van a llevar a necesitar más del Señor, a depender más de Él. Cada situación, cada circunstancia en nuestra vida que nos recuerda, que nos hace ver con más claridad nuestra debilidad, nuestra incapacidad, y una de las más evidentes es estar criando hijos solo o sola, sin tu compañero o compañera que te ayude y haga la parte que le toca. Pues todas estas situaciones, incluyendo el criar solo o sola, pues te van a llevar más cerca de Cristo, te van a hacer depender más de Él, van a aumentar tu vida de dependencia en Él, y tus hijos lo van a estar viendo. Claro, exacto. Ellos van a poder conocer a Dios a través de tu dependencia en Él y cómo Él sale al rescate de ustedes. Pero una cosa también que quería decir es que una persona sola, mujer u hombre, tiene que guardar su corazón. Amén. Porque de él mana la vida, dice la palabra. Y fíjate que si tú estás guardando resentimientos, por ejemplo, contra tu ex o contra la persona que te abandonó en ese estado y ahora estás sola, eso te llena de amargura y se convierte entonces en esa esclavitud que te va a controlar y que va a afectar a tu familia, a tus hijos, va a contaminar a tus hijos. O sea que lo primero es recordar estas promesas, recordar quién tú eres en Cristo y tratar de guardar tu corazón de amargura y de todo lo que pueda contaminar y afectar a tu familia, porque al final esa es tu responsabilidad. Muy bueno eso, la verdad es decir que para yo poder ser un papá que cría solo, una mamá que cría sola, una de las cosas primarias que hay que hacer es resolver este asunto con Dios. Sea que nunca me casé y tuve estos hijos fuera del matrimonio, sea que soy viuda, sea que mi marido me abandonó, viceversa, la esposa abandonó. Lo primero es resolver estos asuntos con Dios en tu corazón, a la luz de la palabra, y entregarle eso al Señor, entregarle al Señor, porque si guardas resentimiento, amargura, eso va a pasar, lo vas a pasar a tus hijos. Lo vas a pasar de forma verbal, hablando mal de tu marido o de Dios porque permitió estas cosas.
De manera que lo principal es eso, que hay una madre, un padre que estén completos en Cristo y conociendo que esta es la voluntad de Dios para ellos en este tiempo. Y como te decíamos, la Biblia está llena de verdad y de promesas que te pueden ayudar a reenfocar y a poner tus ojos en el Señor y darte cuenta que no estás solo o sola como a veces te vas a sentir. Nos sentimos. Por ejemplo, el Salmo 68, versículos 5 y 6. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. Así es. Mira el Salmo 146:9. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Dios los sostiene a ambos, a la mamá y al niño o la niña. Amén. Isaías 54, versículo 5. Porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Mira Éxodo 22, dice, a la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira. Dios escucha la oración de la viuda y del huérfano. Amén. Eso eran los versículos 22 y 24. Deuteronomio capítulo 24, versículos 17 y 18. No pervertirás la justicia debida al extranjero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Fíjate que son instrucciones de proteger, de no hacer daño a la mujer que está criando sola, al hijo que está creciendo sin su padre. Y Dios tiene cuidado de ellos. Y mira lo que dice Salmos 82, 3 y 4. Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlo de la mano de los impíos. Dios protege a la madre sola. Si no solo, Laura, hay promesas de ayuda al que está solo, sino que hay instrucciones a los que los rodean de cuidarlos, de ayudarlos, porque reconoce que ellos solos les es difícil, les es más trabajoso hacerlo. Y mira Proverbios 23, versículos 10 y 11. No muevas el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte. Él defenderá su causa contra ti. En otras palabras, no te metas con el huérfano, no te metas con el que está solo, porque Dios es su protector. Dios está con ellos. Así es. Y la verdad es que muchas veces cuando nos sentimos que estamos criando solos, queremos entonces convertirnos en padre y madre. Queremos como llenar esas dos bases, pero la realidad es que eso es imposible. Si eres una mujer, eres una madre. Amén. Si eres un papá, eres un padre. Entonces, lo que hay que recordar es que tú no estás sola o solo, Dios está contigo. Y eso es algo, Laura, que oímos mucho cuando vamos a conferencias y retiros. Muchas mujeres se nos acercan y dicen, no, porque es que yo soy papá y mamá, porque mi marido me abandonó. Y yo los corrijo siempre, digo, no, tú eres mamá, tú eres mamá. El papá no está aquí en este drama. Y Dios va a suplir y va a ayudar y va a llenar. Dios llena ese espacio. Y Dios es quien entonces también ayuda en tus decisiones diarias, en quien te sostiene. Porque criar hijos es difícil aún para dos padres, padre, papá y mamá. Exactamente. Criar hijos es un reto, y sobre todo en esta generación a la que estamos viviendo. Entonces no te sientas que tú estás sola haciendo este llamado, sino que aún para los que son una familia, padre y madre, es un reto. Ese es un punto que quiero resaltar, Laura, porque muchas mamás que crían solas o papás que están solos creen que, ay, si mi pareja estuviera aquí, si la mamá estuviera aquí, si el papá estuviera aquí. Y sí, es un buen deseo porque esa es la familia completa. Pero oye, para el que cría hijos, papá y mamá presente, ven lo difícil que es inclusive estando los dos ahí. Claro. Porque no lo hacemos perfectamente, fallamos de muchas maneras. Es decir, que el criar en sí mismo es un reto, no importa cuáles sean las condiciones. Y la recomendación de crianza es la misma para ambos, ¿verdad? Para ambos tipos de familia. Hay que tener congruencia, hay que tener consistencia en la forma como crío, hay que proveer cuidado emocional y cuidado físico y cuidado espiritual. Hay que disciplinar y amonestar físicamente, ¿verdad? Y afirmar y alentar y exhortar. Hay que modelar la dependencia de Cristo, aun si tú estás en un matrimonio con dos padres. Y tenemos que orar por nuestros hijos.
Entonces, hasta aquí puedes recordar que es la misma directriz. Tú no estás sola. Tú no tienes una persona física terrenal a tu lado, pero tienes al mejor de los esposos. Amén. O al mejor de la ayuda más grande que tú puedas tener, amén, que es la del Señor. Y es una realidad que como estás sola o estás solo, no vas a tener el mismo tiempo de dedicarle a tus hijos, porque ahora tienes que trabajar seguro para proveer. No vas a tener a dos adultos ahora en el hogar, mientras uno hace algo, el otro está haciendo otra cosa. Es decir, hay limitaciones, hay situaciones particulares de ser el adulto que está criando solo, pero como te hemos venido diciendo en estos minutos, no estás sola. Dios va a suplir la debilidad, la carencia, lo que te falta. Él promete que si tú clamas a Él en dependencia, Él va a estar ahí para ti. Y recordar que el reto no solamente es para ti como mamá o como papá solo, sino para los niños. Porque los niños tampoco tienen ahora un padre o una madre. Entonces, Dios da la sabiduría a ti de cómo enseñarle que su dependencia no está, o su seguridad no está en que tienen a los dos padres, sino que tienen a Dios como padre. A Dios, que esta familia está cuidada y está siendo guiada y provista por Dios mismo, como la promesa que te hemos leído. Amén. Y como esa promesa de la Escritura te leíamos, al estar sola, criando o solo, Dios provee personas a tu alrededor. Exacto. Los abuelos, tíos, amigos, amistades, hermanos de la iglesia. ¿Ves? Que Dios va a traer a tu vida y que tú tienes que pedir ayuda. Salirte de tu área y pedirle ayuda a estas personas que puedan colaborarte de alguna manera, pero siempre entendiendo que Dios te ha asignado a ti la responsabilidad. No es lanzarle a esos niños ahora a la abuela. Exacto. Y tú desconectarte, irte a trabajar y verlos eventualmente. No, tú sigues siendo la persona responsable por esas almas porque Dios te las dio a ti. Sí. Tú lo que estás recurriendo a la ayuda de otros para poder balancear y llenar esas áreas que tú sola no puedes llenar. Y Fausto, yo pienso también la importancia de tener en cuenta, enseñarle a tus hijos que ellos no son víctimas porque están solos. Al contrario, todo es la perspectiva que le pasemos a nuestros hijos. Si nuestros hijos ven a una mujer o a un hombre dependiente de Dios, agradecido a Dios por su ayuda y por su asistencia, y le enseña a ellos, mira, yo dependo del Señor, nosotros todos dependemos de Él y Él es nuestra ayuda y nuestra fortaleza, ellos van a aprender eso. Pero como decíamos al principio, si tú no guardas tu corazón y empiezas a tener tu amargura y empiezas a tener tus dudas del cuidado de Dios, eso es lo que ellos van a aprender y se van a sentir como víctimas. O sea que aún en ese sentido nosotros como padres o como un padre o madre solo, podemos modelarle a ellos esa dependencia de Dios y ese cuidado que Dios tiene sobre ellos y enseñarles entonces a depender igualmente de Dios. Y no queremos restarle ni minimizar los retos de criar sola o solo. Pero lo que no queremos es que te dejes arrastrar por la cultura y lo que dice el mundo. Ay, pobrecita. Ay, es que ella no puede. Ay, es que mira lo que le ha pasado. Es que mira la porción que le ha tocado. Ay, no. Es que tú les dejas a tus hijos un ejemplo de confianza en Dios, de dependencia en Dios, de que Dios es real y que Dios está ahí para sus hijos, para ayudarte, para fortalecerte, para equiparte, y que ellos oigan de ti salir alabanza y gratitud, aún en medio de estos retos. Y Fausto, pienso, por ejemplo, que habrán madres escuchándonos que piensan que están criando solas porque quizás están casados con un hombre impío, un hombre que no está siguiendo al Señor, un hombre que no está discipulando, que no está haciendo ni siquiera buen ejemplo, pero hasta para eso la palabra tiene ánimo para ti, porque fíjate en el ejemplo de Timoteo, que vemos, dice que su madre era creyente, pero aparentemente, ¿verdad? Su padre no. Y dice 2 de Timoteo 1-5, porque tengo presente la fe sincera, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Aparentemente Timoteo viene de esta familia donde tanto la abuela como la mamá eran creyentes, pero el papá no se menciona. Ese es 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Sí, sabíamos que el papá de Timoteo era griego, no era un gentil, no era
y no era converso. Exacto. Y entonces Pablo les recuerda en 2 Timoteo, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Obviamente se la tienen que haber enseñado Loida y su mamá. Entonces Dios usa a la mamá y a la abuela piadosa en la vida de Timoteo para modelarle el Evangelio a Timoteo, para enseñárselo. Igualmente Dios puede usar influencias positivas en la vida de tu hijo también. Así es. Yo crecí, Laura, en un hogar donde mi padre proveía. Él salía a trabajar y proveía para nuestro mantenimiento y subsistencia. Pero aparte de eso, mi madre hacía todo lo demás. Él no hacía más nada. Él nunca ayudó en nada en la casa ni con nosotros. Nada. Él salía a la calle a trabajar y nos traía el dinero para sostenernos. De manera que a veces estás casado o casado y es como si estuvieras criando solo porque tu contraparte no te ayuda. Y Fausto, otra situación que tú podrías aconsejar aquí a estas mujeres que nos escuchan es que quizás hay un ex presente en la vida donde el hijo tiene que ir los fines de semana, o la niña tiene que ir a visitar, pero esta persona quizás no le enseña lo que tú le estás enseñando. ¿Cómo entonces manejar eso en este caso? Amén. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bueno, primero, Laura, yo diría que es encomendar nuestros hijos a Dios. Porque a veces creemos que yo tengo que resolver las cosas, que yo tengo que estar en control de todo. Y la realidad es que tu hijo le pertenece al Señor, no a ti. A ti te toca criarlo en el tiempo que esté bajo tu techo, esos primeros años de vida. Pero eso te va a llevar a depender más de Dios en oración. Cuando tú sabes que tu hijo ahora tiene que pasar días o fin de semanas con su otro progenitor que no es cristiano. Y ahora va a estar viendo cosas y oyendo cosas y haciendo cosas que quizás tú sientas que te hacen retroceder en lo que tú has querido enseñarle. Y entonces la importancia de que tú estés invirtiendo tú en el corazón de tu niño y en su mente en el tiempo que tú lo tienes. Y entonces confiar en Dios, ¿verdad? Y pedirle a Dios que lo guarde en esos tiempos. Pero la solución no es hablarle mal del papá. Nunca. Es simplemente... Nunca. A menos que esté en peligro el niño, y ese es otro caso excepcional, otro caso excepcional, ¿verdad? Y también, Fausto, yo pienso apelar a la persona, al esposo, ¿verdad? O al ex, que cambie de actitud, hacerlo con amor, con respeto. Es difícil, porque seguramente no está de acuerdo con tu fe, no está de acuerdo con las cosas que tú le estás enseñando a los niños. Pero si tú lo haces de una manera respetuosa, amorosa, pues tú no sabes, quizás Dios toca el corazón. Y quizás familiares que puedan apelar y mediar en la situación también. Otra cosa, Laura, muy importante, es tratar de mantenerte firme en modelarle a esos niños tu fe en Dios, que tu fe es real, que tu fe es genuina, que tú no estás amargada, como te dijimos al principio, que tú no estás resentida, que tú no estás maldiciendo porque esto no salió bien o porque pasó lo otro, sino que tú estás en dependencia continua del Señor, que tú lo alabas, que tú le agradeces, que ellos vean que sí, hay circunstancias aquí que son diferentes a quizá la de otros niños que yo conozco, pero Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios suple lo que nos hace falta. Así es. Y no hablar y no criticar al ex con tu niño, sino enseñarle a orar por esa persona. Orar por él o por ella, que Dios lo cambie, que Dios lo llame hacia él, que se pueda arrepentir, quizás si no es creyente. Yo creo que eso es muy importante, porque es muy fácil como mujer soltera, como mamá soltera o papá soltero de un divorcio, por ejemplo, donde ahora el ex o la ex es incrédulo y hace cosas y dice cosas. Es muy fácil ahora verbalizar críticas y juicio de cómo hace esto, cómo hace aquello, y tu hijo lo está oyendo. Y eso te hace un daño terrible, le hace un daño terrible a tu hijo. Usa eso para pedirle a tu hijo que oremos ahora. Mira, tu papá, tu mamá no es cristiano.
Vamos a pedirle al Señor que toque su corazón, que haga una obra en su vida. Por eso es que ellos hacen esto, por eso es que Él dice tal cosa. Vamos a pedirle al Señor que lo rescate, que lo salve. ¿Ves? Ahí tú estás cosechando en el corazón de tu hijo. Que tu hijo y tu hija pues miren a Dios, aunque no tengan una fe personal todavía, que vean que este Dios de mi mamá o de mi papá es real. Y no queremos también, queremos también hablar de la importancia de la iglesia local. Porque ya decíamos que la mamá no está sola, ¿verdad? Que Dios suple su ayuda, pero parte de la forma como Él suple su ayuda es a través de la iglesia local, de los pastores, donde la mamá puede estar en conexión con su iglesia, con familias de la iglesia, con los pastores de la iglesia, donde los pastores puedan hablar e influir en la vida de los hijos también, hablarles sobre la perspectiva bíblica de su situación, de dónde está Dios en medio de todo eso. O sea, esa es la importancia de pertenecer a la familia de la fe. Y si por ejemplo son niños varones que tienes, un varón o dos, lo que sean, pues es bueno que encuentres en la iglesia una figura varonil de cierto liderazgo que pueda invertir en tu hijo, en tus hijos, cierto tiempo, enseñanza, ¿ves? Para que, de nuevo, él no va a ser su papá, pero son figuras masculinas de las que él puede, porque ahora, por ejemplo, si eres mujer, pues él está siendo criado por una mujer. El papá seguramente no está muy involucrado por no estar los dos juntos en el matrimonio. Entonces, no todo el mundo tiene una mamá, no tiene hermanos o tíos o parientes que puedan ayudar en ese sentido, pero sí están en una iglesia. Y muchas veces, Laura, yo veo que nosotros los cristianos no le sacamos provecho a esos instrumentos de gracia que Dios nos da como parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú eres una mamá criando sola, un papá criando solo, hay hermanos y hermanas en la congregación que pueden ayudarte, que pueden ser parte de tu vida y de la vida de tus hijos. Claro. Y ese es el cristianismo, esa es la vida cristiana. Porque ni siquiera las parejas que están criando papá y mamá están llamados a criar solos independientemente de la familia de la iglesia. Exactamente. Porque dentro de la familia de la iglesia, eso nos guarda del desánimo. Ellos nos exhortan en el camino, ellos nos exhortan a no ser víctimas, nos exhortan y nos recuerdan que no estamos solos, que somos parte de un cuerpo. Amén. Entonces, nunca vamos a dejar de hablar de la importancia de la iglesia local. Amén. Por ejemplo, aún estos programas son buenos porque te orientan, te edifican, instruyen, pero nosotros no somos tu iglesia local. No somos tu iglesia local, tú debes ser parte de una iglesia local. Y Laura, decíamos también que no juzgues ni criticaras al papá o a la mamá de los niños que estás criando, pero te recomendamos también que trates de ir más allá. No solo que los juzgues o los critiques, no los juzgues ni los critiques, ni hables mal de ellos con tus hijos, sino que trates de establecer puentes relacionales, que trates de establecer una amistad. Yo sé que puede ser difícil, especialmente si hubo adulterio, si hubo abandono, si hubo dolor como parte de la separación. Es difícil superar esos sentimientos. Pero tú sabes lo beneficioso que es para tus hijos que crecen, ver que su mamá, aunque está divorciada de su papá, pues logra cuando están juntos tratarse amablemente, hablarse bien. Eso les enseña a ellos cómo conducirse con otros también. Y guarda mucho sus corazones. Es traumático para un niño, es muy doloroso ver a papá y mamá divorciados de 5 años, que cada vez que se hablan o que están en el mismo lugar, parecen perro y gato que se quieren matar el uno al otro. Eso no puede ser. Y mira lo que te dice Romanos 12:18. Eso es para todos los cristianos, pero muy especialmente si estás en una relación difícil con tu ex. Si es posible, en cuanto dependa de ti, trata de estar en paz con los demás. Y cómo no, con el papá o la mamá de tu hijo que ya no es tu esposo ni tu esposa. Eso es muy importante. Y Fausto, aún en eso, la iglesia local tiene ayuda para la mamá, porque si esa mamá busca consejo con sus pastores, consejo con familias de la iglesia que la puedan, ¿cómo yo puedo manejar esta situación?
yo creo que al final este programa lo que quiere decirte, tú no estás sola. Amén. Ni solo. Hay medios de gracia que el Señor ha puesto a tu disposición, que están ahí para ayudarte. Estas personas pueden aconsejarte cómo manejar la situación, cómo mediar en la situación. Y en el medio también de la iglesia local, tú puedes encontrar quizás para tus hijos mentores. Es lo que te hablaba hace un minutico, de hombres o mujeres que puedan ayudar de nuevo, no es que te van a criar a tus hijos, pero son una ayuda que Dios te provee. Cuando te leamos esas promesas al principio, eso no pasa en un vacío, eso no pasa en un como vacío. Que no es Dios mismo que viene y se pone a tu lado. No es que Dios va a venir y te va a ayudar. Él te va a enviar personas. Él te va a colocar en lugares y en situaciones donde van a haber otros creyentes que te van a ayudar, que te van a extender la mano, que van a suplir. Por ejemplo, tú tienes un viaje de trabajo, se quedan con tus niños. Tú tienes una necesidad económica, ellos te pueden suplir alimento o dinero si es necesario. Pero para eso, mis hermanos, yo quisiera, Laura, a medida que vamos terminando, enfatizar eso que ya tú comenzaste a hacer, es tratar de dirigirte a vivir con una vida de más dependencia de Dios a través de su iglesia. Porque, Laura, cada vez vemos más al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, muy desarticulado, muy independiente, influenciados por la cultura de estos tiempos, de tú por allá, yo por acá, yo no te molesto, tú no me molestas, cada uno hace su vida, cada uno tiene sus ideas, no involucras a hermanos, nadie se mete con nadie, y la iglesia está viviendo de esa forma también, y eso no es bíblico. Si vemos una hermana sola criando 3 niños, no podemos saludarle el domingo en la iglesia y desconectarnos de ella el resto de la semana, como que no. Hay que darle seguimiento. ¿Cómo te va? ¿Necesitas alguna ayuda? Acuérdate, cuando leíamos esos versículos al comienzo, no era solo promesas y recordatorios al huérfano y a la viuda y a la mamá que cría sola o el que está solo, sino a los que están a su alrededor, de ser proactivos e intencionales en ser las manos de Dios. ¿Ves? Para esa persona que está en necesidad. Así es. Así que sé parte de una iglesia local, sirve en tu iglesia local, congrégate, sé parte de grupos, sé parte integral de la iglesia y vas a ver la mano de Dios a través de los hermanos y vas a recordar cada día y claro, estar en la palabra, en dependencia de Dios, que no estás sola. Amén. Que es el mensaje que te queremos dar. Amén. Con este Yo creo que es una de las programa. formas, Laura, más hermosas de glorificar a Dios, de exaltarlo, cuando vemos que un papá solo, una mamá sola está criando a sus hijos en la palabra de Dios, en la instrucción de la palabra de Dios, ayudado por el cuerpo de Cristo, como diciendo, mira, Dios es nuestro ayudador. Exacto. No estamos en las condiciones ideales, pero Dios suple lo que necesitamos. Yo creo que eso sería una forma hermosa de glorificar a Dios. Esperamos que estos consejos y estas recomendaciones te hayan ayudado. No pretendemos haber cubierto cada caso y cada situación, pero creemos que son principios básicos que pueden ayudarte a criar a tus hijos solo o sola de una manera que glorifique a Dios, que al final es lo que nos toca como creyentes. Dios te bendiga, te esperamos en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.